Bueno, vamos a ver en este video, en principio vamos a comenzar con paralelismo de instrucciones. Comenzaremos con el paralelismo de instrucciones con los conceptos de segmentación de cauce. La segmentación de cauce, también conocida en inglés como pipe planning, permite incrementar el rendimiento de los procesadores. Se basa en la cadena de montaje de fabricación de automotores. El primero que lo implementó fue Henry Ford en la fabricación de su modelo T de Ford. Y vamos a ver este concepto en un ejemplo de registro de estudiantes. Tenemos acá 5 casillas que lo podemos llamar etapas para comenzar y finalizar con el registro de estudiantes. Cada etapa es independiente una de la otra, de modo tal que cuando este estudiante finalizó y dejó liberada la primera etapa de aprobación y pasó a la segunda etapa de cajero, puede ingresar un nuevo estudiante a esta etapa de aprobación. De este modo, el concepto básico de pipe planning es que se puede aceptar nuevas entradas aun cuando no hayan terminado o no hayan finalizado las entradas anteriores. Es decir, este estudiante aún no finalizó con todo el proceso del registro y ya hay otro estudiante que ingresó a la primera etapa. En el caso de los procesadores o el procesamiento de instrucciones, hay dos etapas fácilmente o básicas, dos etapas básicas que se pueden identificar y que son independientes unas de otras. Estas etapas son la etapa de captación de instrucción, que consiste en captar la instrucción de la memoria principal y llevarla al registro de instrucciones para que sea decodificada, y la etapa de ejecución. Si estas dos etapas nosotros la aplicamos al pipe planning, tenemos lo siguiente, entonces, la etapa de captación de instrucción y la etapa de ejecución de instrucción. De modo que la instrucción 2 podrá ingresar a la etapa de captación luego que la instrucción 1 la libere y pase a la etapa de ejecución. Si estas etapas tienen la misma duración una de otra, estamos entonces en una situación de optimización en la velocidad de ejecución de las instrucciones. Pero aún esta ejecución de instrucciones o la velocidad de la ejecución de las instrucciones puede mejorarse o optimizarse si el cauce lo subdividimos en más etapas. Supongamos que tenemos un procesador donde cada instrucción tarda un tiempo T grande en ser ejecutada y que se ejecutan 3 instrucciones. Supongamos también que ese procesador está segmentado ya no en 2 etapas como vimos recién, sino en 5 etapas, y que la duración de cada una de esas subetapas o etapas del procesador es T chico. Es decir que para ejecutar una instrucción en un tiempo T grande se necesita 5 veces T chico. Si queremos ejecutar 3 instrucciones en un procesador no segmentado, tardaría 3 veces T grande.
En cambio, si el procesador estuviera segmentado en 5 etapas, en un primer instante t chico, ingresa al primer segmento del cauce la instrucción 1. Una vez que la instrucción 1 finaliza y desocupa este segmento 1 y pasa al segmento 2 en un segundo tiempo t, la instrucción 2 puede ingresar al segmento 1, mientras que la instrucción 1 está en el segmento 2. Una vez finalizado este tiempo t chico, la instrucción 1 libera al segmento 2 y pasa al segmento 3. La instrucción 2 pasa a ocupar el segmento 2, liberando el segmento 1, y la instrucción 3 pasa a ocupar el segmento 1. En este instante de tiempo t chico, se están ejecutando en forma paralela la instrucción 1 en el segmento 3, la instrucción 2 en el segmento 2 y la instrucción 3 en el segmento 1. Si seguimos con este proceso, al cabo de un tiempo t, que lo llamaremos TLI, que es el tiempo que tarda en pasar el primer trabajo, la primera instrucción por el cauce, se va a necesitar un tiempo t chico para que las instrucciones siguientes vayan saliendo del cauce. Es decir, la instrucción 2 saldrá luego de un periodo t chico a partir de la finalización de la instrucción 1. La instrucción 3 saldrá luego de un tiempo t chico a partir de que finaliza la instrucción 2. Es decir, entonces, luego del tiempo TLI que tarda en ser ejecutada la instrucción 1, cada instrucción finalizará luego de transcurrido un tiempo t chico, después de la instrucción, al finalizar la instrucción anterior. Si en lugar de 3 instrucciones se ejecutaran n instrucciones, el cauce segmentado va a tardar lo siguiente: el tiempo de una instrucción más n-1 veces el tiempo de una etapa. En el caso anterior, este n-1 era 3 menos 1 igual 2. Si el cauce segmentado a su vez tuviera k etapas, podemos expresar entonces este tiempo t como k por t. Y el total del tiempo del cauce segmentado será k por t más n-1 por t. Se puede definir una tasa de incremento de velocidad de la ejecución de las instrucciones en función de la cantidad de instrucciones que se ejecutan. Es decir, este incremento de velocidad S en función de n, la cantidad de instrucciones que se ejecutan, como el cociente entre el tiempo de ejecución de un procesador sin segmentar sobre el tiempo de ejecución de un procesador segmentado. Vemos acá en esta razón que cuanto menor sea el tiempo de procesamiento en el procesador segmentado, es mayor el incremento de la velocidad o la tasa de velocidad. Expresando de esta forma, entonces, el tiempo de ejecución sin segmentar, si cada instrucción tarda un tiempo t grande y tenemos n instrucciones, será n por t. El tiempo de ejecución en un procesador segmentado será t más n-1 por t, que habíamos visto acá. Si además tenemos que el tiempo t grande es igual a la cantidad de etapas por el tiempo t chico,
esta tasa queda como n por k por t chico sobre k por t chico más n menos 1 por t chico. Si acá este t minúscula lo sacamos factor común en el denominador, lo podemos cancelar o simplificar con el t del numerador, quedando la expresión n por k sobre k n menos 1. Si la cantidad de instrucciones que se ejecutan es muy grande y tiende a infinito, estaremos en presencia de este límite cuando n tiende a infinito. Este límite es igual a k, es decir que ante la ejecución de infinita cantidad de instrucciones, el mejoramiento del incremento de la velocidad es igual a la cantidad de etapas que tengamos. En el primer caso, por ejemplo, teníamos 2 etapas, se duplicaría la velocidad de ejecución, y en el segundo caso que vimos, en el segundo ejemplo, donde k era igual a 5, se quintuplica la velocidad de ejecución. Esto que acabamos de mencionar lo podemos ver en un gráfico como el siguiente, donde en la ordenada aparece la aceleración o el incremento de la velocidad de ejecución, y en la abscisa vemos el número de instrucciones en escala logarítmica, y vemos que el incremento de la velocidad va subiendo a medida que se va incrementando la cantidad de instrucciones ejecutadas y se va haciendo asintótico a la cantidad de etapas que tiene el cauce. Si, por ejemplo, el cauce tuviera 5 etapas y se ejecutan 4 instrucciones, sin segmentar tardaríamos 4 por 5 por t, 20t. Segmentado, según lo que vimos recién, sería 5 más 4 menos 1, que es 8, 8t. El coeficiente, el factor de incremento de la velocidad sería 20t sobre 8t igual a 2,5. Es decir, que se incrementaría con 4 instrucciones ejecutadas 2,5 veces. Pero si en lugar de 4 instrucciones ejecutáramos 100 instrucciones, este incremento sería 500t sobre 104t, que es aproximadamente igual a 4,8. Es decir, 4,8 veces más rápido, más cercano a 5 veces más rápido, como lo estamos viendo en este gráfico. Todo esto está bien formulado si todas las etapas tuvieran la misma duración. Pero ¿qué ocurre si alguna de las etapas fuera más lenta que las otras etapas? Si fuera más lenta, esta optimización de la velocidad o la mejora de la velocidad estaría limitada. Imaginemos un procesador donde hay una etapa que es el triple más lenta, o el tiempo de su ejecución es 3 veces el de las otras 2 etapas. Es decir, un cauce de 3 etapas, un procesador con 3 etapas, donde esta etapa del segmento 2 dura 3 veces lo que dura la etapa del segmento 1 y lo que dura la etapa del segmento 3. Si hacemos una ejecución por este cauce, tendríamos lo siguiente. Imaginemos que ejecutamos 4 instrucciones en este cauce. Entra la instrucción 1, el segmento 1, luego viene la instrucción 2, una vez liberado el segmento 1, entra la instrucción 2, pero queda acá un periodo donde no se ejecuta nada en paralelo, digamos. La instrucción 2 puede ingresar al segmento 1, ya liberado,
justo un instante t chico antes que se libere el segmento 2. Una vez que se libera, que la instrucción 1 libera el segmento 2, esta instrucción 1 pasa al segmento 3, liberado el segmento 2, la instrucción 2 pasa al segmento 2, y así sucesivamente la instrucción 3 aparecerá en estos instantes de tiempo y la instrucción 4 en estos otros instantes. Si sumáramos todos estos periodos t chico en esta secuencia, nos encontraremos que el cauce pasó de un cauce sin segmentar igual a 20t a un tiempo igual a 14t. Es decir, este desarrollo es 14 veces este tiempo t chico. Por supuesto, si hubiera sido 4 instrucciones sin segmentar, acá encontramos un periodo total de 5t y hubiera sido 20t. Hubo una mejora, pero no es la misma mejora que hemos visto en ocasiones anteriores. Si esto fuese así, hay una posibilidad de optimizar este cauce. Una forma de optimizarlo es replicando o copiando la circuitería de la etapa lenta o la etapa más lenta. Si esta etapa o segmento 2, que tarda 3 veces más que los otros dos, la replicamos o la copiamos en 3 circuitos similares y vamos organizando el ingreso de las instrucciones en los distintos segmentos de modo tal que la instrucción 1 ingresa al segmento 1 en el tiempo t chico, primero. Luego liberado este segmento 1, la instrucción 1 pasa al segmento 2 y la instrucción 2 ingresa al segmento 1. Pasa al segmento 2, copia 1. La instrucción 1 estará en ese segmento 2, copia 1, 3 periodos t chicos. Una vez liberado el segmento 1 por la instrucción 2, esa instrucción 2 pasa al segmento 2, copia 2, en este instante. Y en el segmento 1 ingresa la instrucción 3. Una vez liberado el segmento 1 por la instrucción 3 pasará al segmento 2, copia 3, y al segmento 1 entra la copia 4, la instrucción 4. En este instante de tiempo se están ejecutando la instrucción 4 en el segmento 1, la instrucción 2, la instrucción 1 en la copia 1 del segmento 2, la instrucción 2 en la copia 2 del segmento 2 y la instrucción 3 en la copia 3 del segmento 2. Una vez que la instrucción 1 libera a la copia 1 del segmento 2, la habilita para que la instrucción 4 ingrese en ese segmento y esta instrucción 1 pasa entonces al segmento 3. Y en este otro instante tenemos la instrucción 4 en la copia 1 del segmento 2, la instrucción 2 en la copia 2 del segmento 2 y la instrucción 3 en la copia 3 del segmento 2 y la instrucción 1 en el segmento 3. De este modo, luego de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 periodos t chico, se ejecuta las 4 instrucciones. Similar al ejemplo que vimos anteriormente, donde teníamos 5 etapas de la misma duración t chica
y ejecutamos 4 instrucciones en 8T chicos periodos. Vamos a ver cómo podemos distribuir, porque hasta ahora hablamos de etapas, pero no mencionamos qué son cada una de esas etapas. Parecido al ejemplo similar al ejemplo que vimos al principio, donde los estudiantes se registraban en distintas etapas, donde había una etapa con foto, otra etapa de admisión, otra etapa de caja, etcétera, etcétera. Veamos ahora cuáles podrían ser las distintas etapas en un procesador. En un procesador que supongamos tuviera un cauce segmentado de 4 etapas. Una primera etapa sería la etapa de captación de instrucción. Esa siempre será la primera etapa de un procesador. IF quiere decir Instruction Fetch, de captación de instrucción. Luego puede haber una etapa de decodificación de la instrucción y simultáneamente captación de los operandos que van a intervenir en la operación que decodifique la instrucción. Una vez tenidos los operandos y cuál es la operación, pasaremos a una etapa de unidad aritmético-lógica, ALU, donde se realiza la operación de la unidad con estos operandos. Una vez que se tiene desde la ALU un resultado, se almacena el operando, OS es Operand Storage, donde se escribe ese operando, se almacena en un banco de registro. Imaginemos que tenemos que hacer o ejecutar una instrucción que realiza una operación cualquiera con la ALU, con 2 registros llamados A y B de los registros internos del procesador. Su resultado será almacenado en un registro C. Tenemos entonces lo siguiente. Acá la circuitería o este bloque representa la captación de instrucciones, esta primera etapa, IF. Luego pasa a la etapa de decodificación de instrucción y de captación de operandos. Es decir, en esta etapa se captó la instrucción de la memoria principal y se alojó en el registro de instrucciones. En el registro de instrucciones, esa instrucción que consta de 4 campos, una de código de operación y 3 campos donde aparecen los operandos con los que hay que hacer la operación y donde hay que guardar el resultado, registro A, registro B y registro C, se decodifica esa instrucción en esta etapa del procesador y además se captan o se envían señales al banco de registro donde están almacenados los registros A y B, se envían señales, decía, desde estos campos para encontrar las direcciones de los registros A y B dentro del banco. A su vez, se decodifica cuál es la operación que hay que hacer en la ALU. Una vez identificados los registros dentro del banco, se leen los contenidos de esos registros y pasan a estos buffers previos a la unidad aritmético-lógica. Un buffer para el registro A y un buffer para el registro B que pasan a la unidad aritmético-lógica. La decodificación de la operación envía una señal a la ALU. La ALU puede tener varias entradas acá de distintas señales. Puede ser una señal para suma, otra señal para resta, una señal para una operación lógica XOR, una señal lógica AND, lo que fuera. Para cada uno tendrá un terminal. La decodificación
el circuito decodificador de instrucciones enviará una señal a ese terminal de la ALU y la ALU hará la operación que activa ese terminal con estos dos valores almacenados en el buffer. Una vez resuelta la operación en la unidad aritmético-lógica, su resultado será almacenado en un buffer C, enviando también un código de condición para que luego la circuitería de la etapa de Operand Storage lea dónde hay que almacenar en el banco de registro y lea también el contenido del resultado y ese contenido sea escrito dentro del banco de registro en el registro C. Bueno, ese es el mecanismo de cómo trabaja la segmentación de Cauchy dentro del procesador.